Lo que vas a escuchar hoy no es una historia de droga, es una historia de dinero. 18.4 millones de dólares enterrados bajo tierra en Jalisco. 18.4 millones que pertenecían al hombre que manejaba las finanzas del CJNG. El cerebro invisible. El contador del imperio. El Queenie. El problema no fue que el dinero existiera. El problema fue que alguien lo encontró. Un obrero común. Sin armas. Sin conexiones. Sin idea de lo que acababa de desenterrar. Cuando abrió la primera bolsa negra y vio los fajos de billetes, pensó que su vida había cambiado para siempre. Y tenía razón, pero no como imaginaba. Porque cuando desaparecen 18.4 millones de dólares del imperio financiero de El Queenie, alguien viene a buscarlos. Y esa gente no pregunta dos veces. Quédate hasta el final porque esta historia tiene un giro que ni el propio El Queenie vio venir. Julio de 2019. Zapopan, Jalisco. El terreno llevaba años abandonado. Una propiedad registrada a nombre de una empresa fantasma que nadie reclamaba. El nuevo dueño había decidido construir departamentos pequeños para renta. Proyecto sencillo. Excavación rápida. Mateo trabajaba desde las 7 de la mañana bajo el sol pesado de Jalisco. Sudor en la frente, pensando en la colegiatura atrasada de su hija mayor. A las 10:17 de la mañana su pala chocó contra metal. No era raro encontrar basura enterrada. Pero aquello no sonaba como lámina vieja. Cavó un poco más. Apareció una esquina oxidada. Era un tambor industrial sellado. Llamó al capataz. Lo abrieron con herramienta improvisada. Adentro había bolsas negras selladas al vacío. Mateo tomó una. Pesaba más de lo normal. La abrió con una navaja. Billetes de $100. Fajos organizados con precisión casi quirúrgica. Silencio. Nadie habló durante varios segundos. El capataz miró a Mateo. Mateo miró el dinero. El tambor no era el único. Había 3 más. Esa tarde, mientras el resto del equipo era enviado a casa con la excusa de revisión estructural, Mateo y el capataz contaron el contenido. 18.4 millones de dólares. Exactos. Ahora déjame preguntarte algo. Si tú estuvieras ahí, con esa cantidad frente a ti, ¿llamarías a la policía? ¿O harías lo que hizo Mateo? Piénsalo bien, porque esa decisión marcó todo lo que vino después. Mateo no llamó a nadie. Y ese fue el momento exacto en que su vida dejó de pertenecerle. Lo que Mateo no sabía era que ese dinero no estaba olvidado. Estaba registrado, anotado en un inventario financiero paralelo. Y ese inventario estaba en manos de gente que sabía sumar cada dólar. Porque cuando se trata de millones, nadie olvida. Menos quien los administraba. Menos el Queenie. En ese momento, en algún punto del país, alguien revisó un movimiento extraño. Una propiedad vendida. Un terreno excavado. Un punto marcado en un mapa antiguo. Y la pregunta apareció. ¿Dónde están los 18? ¿4 millones? Y cuando esa pregunta surge dentro de una estructura que funciona con disciplina financiera, alguien recibe la orden de buscar la respuesta. Mateo aún no lo sabía, pero acababa de desenterrar algo más pesado que el dinero. Había desenterrado una deuda invisible. Esa noche, Mateo no durmió. Los tambores estaban ahora escondidos en una bodega prestada. Su cabeza repetía la cifra una y otra vez. 18.4 millones. Era la universidad de sus hijos pagada. Era casa propia. Era dejar de trabajar para siempre. Pero también era algo más. Era miedo. Porque el dinero enterrado no se entierra sin razón. Y el dinero que pertenece a una estructura criminal nunca deja de tener dueño. Al tercer día comenzaron las preguntas en el barrio. 2 hombres en camioneta negra preguntando por el terreno. Un desconocido tomando fotos desde la esquina. Una llamada anónima que colgó al escuchar su voz. Mateo entendió algo. El dinero estaba siendo buscado. Y aquí es donde la historia cambia. Porque lo que viene no es una persecución común. No es una balacera. No es una captura espectacular. Es algo más frío. Más calculado. Más silencioso. Cuando 18.4 millones desaparecen del circuito financiero de una organización, no se activa la violencia primero.
Se activa la contabilidad. Se revisan rutas. Se revisan propiedades. Se revisan traiciones. Y alguien descubrió que el punto de excavación coincidía exactamente con una antigua marca en un mapa interno. Alguien sabía. Y cuando esa información subió un nivel, el nombre de Mateo apareció en una lista. No como enemigo, no como objetivo, como variable. Y las variables se eliminan. Si llegaste hasta aquí, te aviso algo. Esto apenas empieza. En el próximo capítulo vas a descubrir cómo el Queenie supo exactamente dónde estaban enterrados esos 18.4 millones. Y por qué ese dinero nunca fue oficialmente reclamado. Lo que vas a escuchar después cambia completamente la historia. Si quieres saber qué decisión tomó Mateo cuando entendió que lo estaban vigilando, suscríbete ahora. Si crees que Mateo tuvo días para disfrutar el dinero, no fue así. Si crees que nadie notó la desaparición inmediata de 18.4 millones de dólares, estás subestimando cómo funciona el verdadero poder. Porque el narcotráfico puede ser caótico en la superficie, pero el dinero nunca lo es. Y el Queenie no era un hombre de balas. Era un hombre de números. 3 días después de la excavación en Zapopan, en una oficina discreta fuera del radar público, alguien revisaba balances que no existían en ningún sistema oficial. No había logotipos. No había nombres reales. Solo claves, fechas y cantidades. Entre ellas, una anotación antigua. ZP 04/18.4 m/Resguardo Temporal. Esa cifra llevaba años sin moverse. Era parte de un fondo oculto. Dinero reservado para operaciones internacionales, pagos estratégicos, sobornos que jamás debían pasar por bancos. Pero ese día, algo cambió. Una empresa fantasma asociada al terreno fue liquidada. La propiedad se vendió. Y el sistema interno lo marcó como evento de riesgo. No fue una alarma roja. Fue algo peor. Fue una pregunta silenciosa. ¿Quién tocó ese punto? Cuando el reporte llegó al siguiente nivel, no hubo gritos. No hubo órdenes violentas. Hubo silencio. Y después una frase. Verifiquen. Ahora entiende algo importante. Cuando hablamos de 18.4 millones de dólares, no hablamos de dinero que alguien olvidó en el patio. Hablamos de capital rastreado manualmente. Cada ubicación estaba anotada en registros privados que solo 3 personas conocían. Y una de esas personas era el Queenie. No necesitaba ver el dinero para saber que algo no cuadraba. Le bastó una modificación en la red de propiedades para saber que el punto había sido expuesto. Y cuando eso ocurre, el procedimiento es claro. No se busca el dinero primero. Se busca quien lo tocó. Mientras tanto, Mateo cometía el primer error. No por codicia, por miedo. En lugar de desaparecer el dinero inmediatamente, decidió dividirlo. Pensó que dispersarlo reduciría el riesgo. Vendió 2 tambores a un intermediario en Guadalajara que trabajaba con cambio de divisas informal. Recibió una fracción del valor real. Dinero sucio convertido en pesos a precio de urgencia. Mal negocio. Porque cuando alguien empieza a mover efectivo en bloques grandes, aunque sea fuera del sistema bancario formal, el rumor viaja. Y el rumor llegó a oídos que no debía. 4 día después del hallazgo, 2 hombres visitaron al capataz de la obra. No se presentaron como cartel. No levantaron la voz. Solo preguntaron. ¿Quién estuvo excavando esa zona? El capataz dio el nombre de Mateo. No por traición. Por normalidad. No sabía que estaba entregando una dirección. Mateo comenzó a notar cambios. Una motocicleta estacionada frente a su casa 2 noches seguidas. Una camioneta gris que aparecía a la misma hora que él salía a trabajar. Un número desconocido llamando sin hablar. No eran amenazas directas. Eran confirmaciones. Lo estaban midiendo. Y aquí viene lo importante. Cuando una organización financiera detecta una fuga de capital, el protocolo no es matar de inmediato. Es observar. Porque si alguien encontró 18.4 millones, probablemente no sabe exactamente lo que tiene. Y un hombre confundido comete errores. Y los errores llevan al dinero restante. Sé honesto. Si tú hubieras encontrado 18.4 millones,
¿Habría sabido cómo moverlos sin dejar rastro? La mayoría dice que sí. La mayoría estaría equivocada. Mateo no tenía estructura. No tenía red. No tenía experiencia en lavado. Solo tenía miedo y demasiada liquidez. En la oficina donde se revisaban los registros, llegó la confirmación. El terreno fue excavado. La actividad coincide con fecha reciente. Movimiento irregular en mercado paralelo de divisas en Guadalajara. La cifra estimada movilizada, 4 millones. Eso significaba algo claro. El dinero había sido encontrado. Y lo peor, no todo había sido movido todavía. Quedaban aproximadamente 14 millones sin rastrear. Eso hacía que Mateo no fuera un ladrón. Lo convertía en un activo temporal. La instrucción fue simple. No intervenir aún. Localizar los fondos restantes. Porque si lo eliminaban demasiado pronto, el dinero podía perderse para siempre. Y 18.4 millones no se pierden. Se recuperan. Esa misma semana, algo más ocurrió. El intermediario de Guadalajara que compró parte del efectivo fue detenido en un operativo no anunciado. Oficialmente por evasión fiscal. Extraoficialmente, alguien quería saber de dónde había salido ese volumen repentino de dólares. El hombre habló rápido. Demasiado rápido. Un obrero de Zapopan. Nombre. Dirección. Description. Mateo dejó de ser variable. Se convirtió en ubicación confirmada. Y aquí la historia se vuelve más peligrosa. Porque ahora no solo la estructura financiera sabía. También lo sabían los ejecutores. El mensaje interno cambió de tono. Recuperación prioritaria. Mateo decidió mover el resto esa noche. Quedaban 2 tambores escondidos en una bodega improvisada. Mientras los cargaba en su camioneta, no sabía que lo estaban observando desde la distancia. No para atacarlo, para seguirlo. Querían ver a dónde llevaba los 14 millones restantes. Querían el mapa completo. Y Mateo estaba a punto de llevarlos directo al último escondite. Si estás sintiendo que la presión empieza a subir, espera. Porque lo que Mateo no sabía era que dentro de la propia estructura que buscaba el dinero, alguien tenía otra intención. Alguien que no quería que esos 18.4 millones regresaran al circuito original. Y ese detalle es el que cambia completamente la historia. En el siguiente capítulo vas a descubrir quién dentro de la red quería que el dinero desapareciera para siempre. Porque el Queenie no ordenó una ejecución inmediata. ¿Y qué error cometió Mateo que activó la fase final? Si esta historia te está atrapando, este es el momento de suscribirte. Porque lo que viene no es solo una persecución. Es una traición interna. Y cuando el dinero desaparece dentro de una organización criminal, el enemigo no siempre está afuera. Si pensabas que el mayor peligro para Mateo era que lo encontraran, estabas viendo solo la mitad del tablero. Porque cuando desaparecen 18.4 millones de dólares, no solo se activa la búsqueda externa, se activa algo mucho más peligroso, la sospecha interna. Mientras Mateo manejaba esa noche con los 2 tambores restantes en la parte trasera de su camioneta, sentía que cada faro detrás de él era una señal de muerte. No sabía que, efectivamente, lo estaban siguiendo, pero no para interceptarlo. Aún no. Querían confirmar el punto final, el lugar donde guardaría los 14 millones restantes. Porque dentro de la red financiera que alguna vez administró el Queenie, el dinero no solo representaba poder. Representaba equilibrio. Y ese equilibrio ya estaba roto. En una reunión privada, lejos de reflectores y lejos de cualquier micrófono, 3 hombres analizaban el problema. Uno representaba la vieja estructura. Otro, la nueva generación. El tercero, no estaba del lado de nadie. Ahí surgió la pregunta que lo cambia todo. ¿Y si ese dinero nunca vuelve? Silencio. Porque si 18.4 millones desaparecen oficialmente, alguien puede declarar la pérdida. Pero si regresan, alguien debe explicarlos. Y explicar millones dentro de una estructura fragmentada es más complicado que recuperarlos. Ahí nace la traición. Mateo, sin saber nada de esto, cometió el error definitivo. En lugar de buscar otro escondite temporal, decidió llevar los tambores al rancho de su tío en las afueras de Tala.
Pensó que cambiar de municipio sería suficiente. Pensó que un lugar rural sería más seguro. No sabía que la camioneta gris que lo seguía registró cada giro, cada semáforo, cada kilómetro. Llegó al rancho a las 2:18 de la madrugada. Descargó los tambores. Los enterró detrás de un cobertizo viejo. Manos temblando. Respiration corta. Pensó que estaba ganando tiempo. Lo que realmente hizo fue confirmar la ubicación final. Y cuando el reporte llegó al nivel superior, la decisión cambió. Ya tenemos el punto. Pero entonces apareció una segunda instrucción. No intervenir todavía. Eso confundió incluso a los propios operadores. ¿Por qué esperar? Porque alguien más estaba jugando. Dentro de la estructura había una figura que entendía algo crucial. Si el dinero regresaba completo, fortalecería a una facción específica. Si desaparecía, debilitaba a todos por igual. Y en ese vacío, alguien podía ascender. No era una guerra de balas. Era una guerra de balances. Y Mateo, un obrero común, se había convertido en pieza estratégica. Ahora escucha esto con atención. El Queenie ya no operaba con la misma libertad de antes. Pero su nombre aún pesaba. Y su modelo financiero seguía influyendo. Sin embargo, cuando el reporte completo llegó, la respuesta no fue violenta. Fue fría. Recuperen lo que sea posible. El resto se ajusta. Eso no era normal. Eso significaba que alguien aceptaba la pérdida parcial. Y cuando en el crimen organizado se acepta perder millones, es porque el objetivo real es otro. Mientras tanto, la presión sobre Mateo aumentaba. El intermediario detenido había dado su descripción completa. Su teléfono comenzó a recibir mensajes sin texto. Solo fotos. La primera, su casa. La segunda, la escuela de su hijo. La tercera, el rancho de Tala desde el aire. No había amenazas escritas. No hacían falta. Era confirmación. Sé bien. Esa noche Mateo entendió que el dinero ya no era oportunidad. Era sentencia. Y tomó una decisión desesperada. No devolverlo. No entregarlo. No esconderlo más. Sino usarlo como seguro. Grabó un video. En él explicó todo. ¿Dónde lo encontró? ¿Cuánto era? ¿A quién sospechaba que pertenecía? Y dijo algo clave. Si algo me pasa, este video se publica. Se lo envió a un periodista local conocido por exponer corrupción. Era su póliza de vida. Pensó que eso lo protegería. Pero no entendía algo fundamental. Cuando el dinero es ilegal, nadie quiere que la historia salga a la luz. Ni los que lo buscan, ni los que lo perdieron. Al día siguiente, algo inesperado ocurrió. La motocicleta desapareció. La camioneta gris ya no estaba. El teléfono dejó de recibir mensajes. Silencio total. Ese silencio era peor que la persecución, porque significaba que la decisión final ya había sido tomada. Y Mateo no sabía cuál era. Aquí es donde la historia se pone más peligrosa. Porque mientras Mateo esperaba el golpe, alguien dentro de la estructura decidió cerrar el asunto de otra forma. No recuperando los 18.4 millones, sino borrando el registro. Si oficialmente el dinero ya no existía, nadie debía explicarlo. Y si nadie debía explicarlo, no hacía falta recuperarlo completo. Eso cambiaba todo. Mateo ya no era prioridad de ejecución. Era riesgo mediático. Y el riesgo mediático se maneja diferente. Pero aún faltaba el último movimiento. Y ese movimiento no vino del cartel. Vino del Estado. Porque el periodista al que Mateo envió el video no lo publicó. Lo entregó. Y cuando las autoridades escucharon la cifra, 18.4 millones de dólares vinculados al antiguo operador financiero del CJNG. La palabra que apareció fue operativo. Si crees que ahora el peligro viene solo de un lado, te equivocas. En el próximo capítulo descubrirás por qué el Estado intervino justo cuando la estructura decidió no hacerlo. ¿Qué pasó con los 14 millones enterrados en Tala? ¿Y por qué, oficialmente, esos 18.4 millones nunca fueron recuperados por nadie? Lo que viene no es un enfrentamiento clásico. Es algo más frío, más silencioso y más real.
Suscríbete ahora si quieres escuchar el final completo, porque lo que pasó después no salió en ningún noticiero. Si llegaste hasta aquí, ya entendiste algo. Esto nunca fue solo la historia de un obrero que encontró 18.4 millones de dólares. Fue la historia de un sistema que no puede permitirse errores contables. Y cuando el dinero desaparece dentro de una estructura criminal, alguien tiene que decidir qué versión de la verdad va a sobrevivir. 3 días después de que Mateo enviara el video al periodista, el silencio terminó. Pero no con disparos. Terminó con sirenas. A las 5:42 de la mañana, fuerzas federales rodearon el rancho en Tala. No hubo enfrentamiento. No hubo persecución. Mateo estaba dormido cuando lo sacaron esposado frente a su tío, confundido y asustado. La orden decía: investigación por lavado de dinero y hallazgo de recursos de procedencia ilícita. Alguien había movido la información muy rápido. Demasiado rápido. Ahora escucha esto con atención. Cuando las autoridades excavaron detrás del cobertizo, encontraron los tambores. Los abrieron frente a cámaras oficiales. Contaron el dinero, pero la cifra reportada públicamente no fue 14 millones. No fue 18.4 millones. Fue 6.2 millones de dólares. El resto no apareció en el comunicado. Y aquí es donde la historia cambia completamente. Porque dentro del propio operativo hubo algo extraño. 2 vehículos oficiales llegaron antes que la prensa. 2 funcionarios que no aparecieron en el reporte final supervisaron el conteo. Y cuando el dinero fue trasladado, no todo llegó al mismo destino. La diferencia exacta entre lo reportado y lo enterrado era demasiado precisa. 11 millones de dólares. Desaparecidos. Mateo entendió algo desde la primera hora de interrogatorio. Ya no estaba en medio de una guerra entre cartel y víctima. Estaba en medio de algo más complejo. El dinero que había desenterrado ya no pertenecía a nadie, ni a la estructura que lo escondió, ni a él, ni oficialmente al Estado. Se había convertido en ajuste. Y cuando en México el dinero se convierte en ajuste, se evapora. Mientras tanto, dentro de la red financiera que alguna vez administró el Queenie, el mensaje fue simple: recuperación parcial confirmada. Eso era suficiente, porque el verdadero objetivo no era cada dólar. Era estabilizar la narrativa interna. Si oficialmente se habían recuperado millones, la pérdida quedaba cerrada. El resto se registraba como incobrable. Contabilidad fría. Cierre técnico. Y aquí viene el giro final que nadie vio venir. El video que Mateo grabó nunca se publicó. El periodista lo entregó, pero también hizo copia. Guardó respaldo en servidor fuera del país. No por ética, por seguridad. Semanas después, cuando la cifra oficial fue anunciada como 6.2 millones recuperados, una fuente anónima filtró un dato contradictorio. El monto original enterrado era de 18.4 millones. No hubo pruebas públicas. No hubo investigación formal. Pero el rumor quedó flotando. Y cuando el rumor queda flotando, nadie puede cerrar completamente el libro. Mateo fue procesado. No por 18.4 millones. Por 6.2. La cifra oficial. Negoció cooperación. Entregó información sobre el intermediario de Guadalajara. Negó cualquier vínculo estructural. No mencionó nombres grandes. No mencionó sospechas internas. Aprendió rápido. Hablar demasiado es peor que callar. Le dieron 5 años, con posibilidad de salir antes por buena conducta. Y ahora viene la pregunta más incómoda. ¿Quién se quedó con los 11 millones que nunca aparecieron? La estructura original no los reclamó oficialmente. El Estado no los reportó. Mateo no los tenía. Y el periodista no los tocó. Entonces, ¿quién? Dentro de cualquier sistema grande, cuando una cifra se vuelve incómoda, se redistribuye. No se roba. Se absorbe. Se ajusta. Se diluye en múltiples manos hasta que deja de tener dueño. Y cuando deja de tener dueño, deja de existir. 2 años después, Mateo salió. No volvió a Zapopan. No volvió a Tala. Se mudó al norte, trabajó en construcción otra vez. Más callado. Más desconfiado.
Nunca tocó $1 de los que movió al inicio. Porque el dinero grande deja marca. Y Mateo ya tenía suficiente. Lo que sí cambió fue algo más profundo. Dentro de la estructura que alguna vez respondió al Queenie, el incidente de los 18.4 millones provocó ajustes internos. Desconfianza. Revisión de caletas. Depuración de registros antiguos. El dinero perdido se convirtió en excusa para reordenar poder. Y ese era, probablemente, el objetivo real desde el principio. Porque a veces, perder millones fortalece más que recuperarlos. Hoy, oficialmente, los registros dicen que se recuperaron $6.2 millones en un operativo contra recursos ilícitos en Jalisco. Nada más. No hay mención de 18.4 millones. No hay mención de diferencias. No hay mención de ajustes. Pero dentro de ciertos círculos, la cifra real todavía se susurra. Y cuando alguien menciona los 18.4 millones que el Queenie nunca recuperó, siempre hay silencio. Ahora te pregunto algo. Si tú hubieras sido Mateo, ¿habrías llamado a la policía el primer día? ¿Habrías devuelto el dinero? ¿O habrías intentado moverlo como él? Porque la mayoría dice que haría lo correcto. Pero la mayoría nunca ha tenido 18.4 millones de dólares frente a sus manos, con deudas encima y oportunidades que nunca vuelven. El dinero no solo cambia vidas. Expone debilitates. Y en el mundo del crimen organizado, el dinero no desaparece. Solo cambia de dueño. O deja de existir en papel. Si esta historia te atrapó hasta el final, suscríbete ahora. Aquí no contamos mitos. Contamos cómo el dinero realmente mueve las decisiones. Dale like si quieres más historias donde la cifra es tan importante como las balas. Y activa la campana, porque la próxima historia podría ser aún más grande. Nos vemos en el siguiente video. Si te gusta nuestro contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal y dejar tu me gusta para seguir apoyándonos. Activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos. Gracias por acompañarnos.